Quisiera empezar leyendo el relato del primer domingo de resurrección, cuando Jesús se apareció por primera vez a un grupo de sus discípulos, como se registra en Juan 20, del versículo 19, Juan capítulo 20, del 19 al versículo 22. Bien, Juan 20, 19 a 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, como sabe, el primer día de la semana es el domingo. El sábado es el séptimo día de la semana. Y el domingo es el comienzo de otra semana. En hebreo la palabra es Yom Resham, es decir, primer día. El hebreo es mucho más fiel a la Biblia en cuanto a nombre se refiere. Lamentablemente, en la mayoría de estos, los días de la semana llevan los nombres de dioses paganos. Por ejemplo, miércoles quiere decir día consagrado al dios Mercurio, jueves consagrado a Júpiter, lunes a la luna. Es un hecho lamentable que en nuestro idioma se designen los días de la semana de una manera tan pagana. En cambio, en hebreo se dice el primer día, segundo día, tercero, cuarto día, quinto, el sexto y séptimo, que es Shabbat, el sábado, y el domingo es Yom Reshon. Para el que vive en Jerusalén, como lo hacemos nosotros, el día más agitado de la semana es el domingo. Ese día la vida toma impulso, la gente ha estado descansado el sábado y todos comienzan el primer día de la semana. La mayoría, o por lo menos muchas de las congregaciones cristianas de Israel, celebran su culto de adoración el sábado, porque el domingo es un día de trabajo, ¿entiende? Esto se lo digo de paso, sin costo adicional. Regresemos al versículo 19. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Por qué hizo esto? Para convencerlos de que estaban viendo el mismo cuerpo que había sido horadado en la cruz. Había sido gloriosamente transformado, pero aún era el mismo cuerpo. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Imagínense cómo lo vieron. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Bien, quiero hacer un comentario sobre este último versículo. La palabra traducida como soplar en un lenguaje secular se refiere al acto de soplar, como un flautista que sopla a fin de producir música. Esto me hace pensar que Jesús no sopló sobre todos ellos desde lejos, sino que sopló dentro de cada uno individualmente, mientras él decía: recibid el Espíritu Santo. El griego es un idioma que define muy bien los tiempos verbales. Hay más de un tiempo imperativo, y el que se usa aquí indica que ellos habían de recibir algo cuando él pronunciara esas palabras. Así que en ese momento todos aquellos discípulos recibieron el Espíritu Santo. No cabe ninguna duda. ¿Qué implicaría hacer esto? Según lo entiendo yo, en ese momento pasaron de la salvación del Antiguo Testamento a la salvación del Nuevo Testamento. ¿Entiende? En el Antiguo Testamento había personas que eran salvas. Eran salvas mediante la fe en un sacrificio que todavía no se había ofrecido, pero que Dios había prometido a través de las profecías y demás, de modo que su fe contemplaba algo que no se había cumplido. Pero en el Nuevo Testamento somos salvos mediante la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, el cual es un hecho histórico. Jesús dijo: consumado es. Nosotros contemplamos un hecho consumado. Entonces, para recibir la salvación según el Nuevo Testamento, Pablo dice que hay que hacer dos cosas, en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. La salvación según el Nuevo Testamento
requiere de dos cosas: confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. Aquellos discípulos ya habían confesado a Jesús como Señor, pero hasta ese momento no habían creído que Dios lo había levantado de los muertos. Pasaron de la salvación según el Antiguo Testamento a la salvación del Nuevo Testamento. Es un patrón a seguir. Esto sucedió cuando tuvieron un encuentro cara a cara con el Cristo resucitado y recibieron de Él el soplo del Espíritu. La palabra griega para espíritu es pneuma, también significa viento o aliento. Así que cuando Jesús sopló dentro de ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo, estaba diciendo, recibid el aliento santo. Fue una transacción que recibieron directamente de Jesús. Llegaron a formar parte de la nueva creación. Pensemos en la creación del hombre al principio, cuando Dios formó un cuerpo de barro, ahí en el huerto, a fin de hacer de él un alma viviente. ¿Qué hizo? Sopló dentro de él el aliento de vida y fue creado. Llegó a ser un alma viviente. La nueva creación sigue el mismo patrón, pero ya no es Dios en el huerto, sino Jesús, el Salvador resucitado, quien ha traspasado la muerte y salido de la tumba, y que sopla dentro de sus discípulos vida, una vida totalmente victoriosa. Se trata de una vida que ha vencido a Satanás, al pecado, a la muerte y a la tumba. Esta vida la conseguimos con el soplo del Salvador. A mi juicio, este es un patrón que deben de seguir todos los que reciben la salvación. No creo que se pueda ser salvo sin tener un encuentro con Jesús. No estoy hablando de conocerlo en carne propia, como lo hicieron los discípulos. Pero estoy convencido de que no hay entrada a la verdadera iglesia de Jesucristo si no es por Jesús. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Por lo tanto, me parece que ese es un patrón que debe seguir todo el que nace de nuevo. Tenemos que encontrarnos con Jesús. No solamente creer una doctrina o hacernos miembros de una iglesia, sino tener un encuentro personal con el Cristo resucitado y recibir el soplo que es el aliento de Dios, el cual es el Espíritu Santo, y ser hechos una nueva criatura. Cuando hacemos esto, pasamos de muerte a vida. Recuerdo cuando tuve un encuentro con Jesús, cara a cara. No lo vi, pero tuve un encuentro muy real, en un cuartel, en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. No tenía ningún conocimiento doctrinal de la salvación. No podía decir que había nacido de nuevo. No sabía cuáles eran los requisitos para ser salvo, pero créanme, fui salvo. Más adelante entendí la doctrina. Pero ya había conocido a Jesús. Quiero asegurarle, querido amigo, que es imposible conocer a Jesús y quedarse igual. Una persona puede hacerse miembro de la iglesia y no ser cambiada. Puede creer intelectualmente muchas doctrinas y no ser cambiado, pero tener un encuentro con el Cristo resucitado lo transformará para siempre. Hace 45 años que tuve esa experiencia y el tiempo no ha cambiado mi doctrina, como tampoco la de los discípulos. No tuvieron una revelación repentina de las Escrituras, conocieron a Jesús y recibieron el Espíritu Santo. La vida divina, eterna, de resurrección, vida incorruptible e invencible. Más adelante Juan dice al respecto, todo el que es hijo de Dios vence al mundo, no puede ser derrotado. Con esa vida dentro de sí, es invencible. Ha triunfado sobre todo mal y es soberana. ¡Qué grandioso!